Bienvenidos a un video más de relatos de terror. Ponte cómodo, apaga las luces de tu cuarto, ponte tus audífonos, tomarte un buen café mientras escuchas esta historia de terror. El duende. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por huido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza, cuando en la copa del árbol donde estaba, escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de que llevara una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquilleo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable, no me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuché cuando levantó vuelo dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba aquello reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente, estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó dar con el recorrido de aquel engendro o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche, para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello, y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida, era grande y con alas, dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo el movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo. Se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas, queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre, era un anciano jovial y conversador, casi no podía caminar, se ayudaba de un bastón, vivía solo. Este no podía ser el brujo o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que este visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero al ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombres, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja a menos que tuviéramos una luz de con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia, nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel,
Nadie nos diría una palabra, en verdad la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara, solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió, era una mujer relativamente joven, vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frasco y hierbas, nos miraba con recelo, cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió, ese es el duende dijo, es un brujo muy poderoso desde siempre le han dicho el duende, dicen que el quien le otorga todo su poder, la mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla, cuando vuela chilla y se carcajea, para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer, como un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder, le preguntamos, ¿cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer y eso lo debía saber ella, después de tener esta información, debíamos ir a pleno mediodía, ya que a esa hora está muy lejana la oscuridad y esta es la que le da más fuerza, con unas ramas de ruda previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga y como no quieren que lo vuelva a hacer, así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial, eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros, nos quedamos ahí parados como idiotas, como dos policías van a golpear a un hombre así sea con ramas secas, esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel, ella nos miró y como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó dijo que el anciano no nos denunciaría, para él con el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer, antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja, ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí que los tenía, varias denuncias por maltrato a mujeres y animales, nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual, al parecer había cambiado o ella aguantaba callada, para mi compañero y yo, esta última era la más creíble, llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias, le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca, fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado, mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa, estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad digámoslo así, pero debíamos llegar al fondo de esto, ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años, se había noviazgo él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse le dio una golpiza por una pequeñez, el sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre, al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de un año la descubrió, la golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció, sin saber qué hacer, recurrió donde el duende, cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende, este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada, pero por esas cosas del destino, el duende a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella, le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él, pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, como un hombre tan mayor iba a estar ella era casada, esto le impediría estar con él, el duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio, pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa, a partir de esta noche siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer, a pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar, ni podía decir nada, su respiración y su voz se perdían por completo, no solo era la posesión, era el maltrato físico, nunca pudo dormir bien después de aquella noche, su mayor martirio, era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende, así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía visitamos al brujo, más conocido como el duende, cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente, él entendía lo que estaba pasando, empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer, no debía hacerle daño, lo más horroroso de todo aquello, es que lo golpeábamos con unas simple ramas, los golpes no eran duros,
Pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas, no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación. La humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por unas simples damas y unos simples policías. Días después murió el duende y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba dentro, el del duende que aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia, arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas, así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzar una mano. Vivieron felices, nunca se supo que hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, regálame un like y suscríbete porque eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos veremos en la siguiente historia.